Buenas tardes. La presentación que les voy a hacer a continuación es la de la tercera edición de mi manual de crianza de becerras, que acaba de salir este mes al mercado y está a disposición de todos los que la quieran adquirir. Esta edición la publico después de 15 años de mi edición anterior, que fue en el 2003, porque la tecnología en la crianza de becerras mejora cada 15 años. De hecho, la primera revisión la hice en 1987, que fue la primera edición. La segunda edición fue en 2003, como dije, y esta es la tercera edición. Anteriormente a 1987, podríamos considerar la primera revisión hecha en mi tesis de doctorado que hice en la Universidad de Glasgow. Se hizo en aquel entonces una revisión muy extensa de toda la literatura, yéndonos hacia atrás hasta 100 años. De manera que por eso he descubierto que la evolución de la crianza ocurre en ciclos de cada 15 años. Cada 15 años hay avances que tenemos que volver a plasmar por escrito para mantenernos actualizados y mantener actualizados a los creadores de crianza de becerras. Esta edición está enfocada a los que atienden a las becerras. Su objetivo es netamente didáctico, para que conozcan los fundamentos de por qué se hacen todas las cosas en la crianza de becerras. Esta nueva edición es ligeramente más grande que la anterior, esta consta de 224 páginas que hemos dividido en 9 capítulos que abarcan desde la introducción, con un breve recorrido por las cuestiones de la epigenética y otras ciencias que han aparecido recientemente. Es una actualización sobre los conceptos epigenéticos y cómo ha evolucionado en estos 15 años la crianza de becerras. La cadena productiva sigue siendo esencialmente la misma, que consta de 12 eslabones que van desde la elección de los progenitores hasta la producción de las vaquillas de primera lactancia. Después de ese capítulo, continuamos con el segundo capítulo, que se refieren concretamente a la elección de los progenitores hasta el parto. Es una elección una sección en la que se detallan los detalles, cómo escoger los progenitores y cómo evitar ciertos problemas como consanguinidad y exceso de cruzas heterotípicas, o cómo mantener el vigor híbrido. Incluso hablamos de la evolución ontogénica, es decir, de la hereditaria de la selección del ganado lechero, cosas que ya se habían tratado en números anteriores, y algunas actualizaciones sobre los temas del diagnóstico antes del parto, por ejemplo, el diagnóstico de la mastitis antes del secado, para preparar a la vaca para un buen parto. En el capítulo 3 abordamos el tema de manejo del parto, desde la becerra recién nacida, y el manejo del parto y de la becerra recién nacida. En este repasamos cómo la vaca busca su nido. Esto me recuerda hechos recientes que apenas acaban de ser descubiertos por los investigadores, pero que nosotros venimos repitiendo desde 1987, el comportamiento natural de la vaca en pastoreo al escoger su nido, la influencia del estrés carólico sobre la vaca seca, en las dimensiones que deben de tener los echaderos, cómo deben de ser los echaderos en las vacas secas, y cómo manejar el parto una vez que se presenta, cuáles son las fases del parto, cómo se debe hacer el parto, cuáles son un árbol de decisiones sobre cómo intervenir, cuándo intervenir y cómo en el parto, y las diferentes presentaciones. Posteriormente pasamos a ciertos detalles técnicos de cómo manejar el parto y en algunas enfermedades específicas como el fimartinismo. En el capítulo 4 abarcamos la transferencia de inmunidad pasiva, o sea, la transferencia por anticuerpos calostrales. Este es un capítulo bastante extenso, ya que abarca detalles sobre cómo administrar cómo colocar el calostro, las condiciones que debe tener el calostro, la desaparición de la capacidad de absorción intestinal de las inmunoglobulinas,
que son los anticuerpos, y los cuadros sobre la comparación con la leche, cuándo se debe y cuándo, cómo y por qué se debe administrar el calostro. Y así pasamos a una sección que hemos venido actualizando desde la primera edición, o sea, los 30 factores que interfieren con la correcta absorción del calostro. A diferencia de lo que piensa la gente, la administración del calostro es muy sencilla y a la vez muy complicada, pero el criador de becerras debe tomar estos 30 factores en cuenta para evitar errores que interfieran con la absorción del calostro. Después pasamos a la evaluación del otro lado de la ecuación. Por un lado tenemos la absorción correcta de las inmunoglobulinas y por otro, cómo se comportan estas inmunoglobulinas después de que son ingeridas por la becerra, cómo desaparecen del torrente sanguíneo los anticuerpos maternos y cómo es el tamaño del desafío, a qué puede resistir y qué puede no resistir con estos anticuerpos. Describimos las diferentes clases de inmunoglobulinas, su mida media, su actividad específica. Pasamos a los métodos de diagnóstico de inmunoglobulinas, tanto en el suero sanguíneo de las becerras como en el calostro. Por ejemplo, se deben utilizar refractómetros diferentes para el suero y para el calostro, o se puede usar el calostrómetro. Comparamos los niveles de resistencia y desafío. Hablamos sobre los niveles de inmunoglobulinas obtenidos en pruebas de campo, obtenidos en millones de becerras, que demuestran que el nivel de inmunoglobulinas que se debe adquirir es de 20 miligramos por mililitro de IgG o bien 7 gramos de proteínas totales en el suero. Posteriormente pasamos a otros problemas prácticos, aparte de la influencia del comportamiento de las inmunoglobulinas en los diferentes tipos de diarrea y el tratamiento con electrolitos. Aquí hay una explicación extensa, entendible para cualquier persona, de cómo se absorben los electrolitos, por qué deben tener ciertas concentraciones y cuáles son los electrolitos esenciales, así como cuáles son los electrolitos, las soluciones de electrolitos que se deben utilizar para rehidratar a las becerras. Posteriormente a este capítulo pasamos a una sección sumamente actualizada que hemos incluido aquí. Esta sección hablamos sobre las enfermedades más comunes en las becerras recién nacidas, divididas por incidencia según la edad, pues la incidencia de los patógenos varía de acuerdo con la edad de las becerras. Describimos la interacción de las inmunoglobulinas, los síntomas, tratamos de ilustrar con una cantidad razonable de fotografías para que el lector conozca cuáles son los principales signos, pero les recomiendo estudiar esos signos a fondo, ya que una vez que se está frente a la becerra es fácil distinguirlos. Describe las enfermedades diarreicas, las enfermedades neumónicas, las enfermedades de la primera, segunda, tercera semana cuarta semana del parto, del segundo mes, y incluso hacemos una breve referencia a las enfermedades postdestete y las consecuencias en las becerras destetadas. Después de este capítulo de las enfermedades, pasamos a otro capítulo muy interesante sobre las instalaciones y manejo. Este es un capítulo muy actualizado, trae la información más reciente sobre instalaciones, cuáles son los tipos de instalaciones adecuadas por las becerras, cuáles son las cosas que se debe evitar hacer, por ejemplo, amarrar a las becerras, la comparación con la crianza de individuales y la crianza en grupos, comparaciones entre la crianza en pares y las crianzas individuales, cuáles son las ventajas y desventajas. Cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuáles deben ser las dimensiones de las jaulas de lactancia, cuáles son los tipos de jaulas de lactancia que hay y cuáles son las instalaciones que deben de rodear las salas de lactancia, incluso las crianzas en grupos, y cómo se debe manejar el ambiente, o sea, los techos, el uso de mallas solares y otras tecnologías de desarrollo. Posteriormente pasamos a la limpieza del equipo de alimentación, la limpieza de los biberones, de los chupones, las técnicas que deben de emplearse para la crianza de becerras en grupo, y finalmente pasamos al capítulo 7, que es sobre la alimentación. El capítulo 8, perdón.
En el capítulo 8 vamos a tratar los programas recientes de alimentación, sobre todo la llamada alimentación acelerada. Sin embargo, este programa de alimentación acelerada nosotros lo empezamos a practicar desde 1975 en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando yo era el jefe de la Clínica de Grandes Especies. Desde aquel entonces comprobamos que dando a la alimentación con mayores volúmenes de leche, la becerra se desarrollaba mejor, se mantenía más sana y alcanzaba una estatura y vigor y salud superiores a las de las becerras criadas convencionalmente, con sustituto de leche convencional o con 4 litros de leche diarios. Entonces, aquí hay cuadros comparativos sobre las ventajas de los diferentes sustitutos de leche. Hablamos de las ventajas de la leche entera comparadas con los sustitutos de leche. Hacemos comparaciones de los sustitutos de leche con las leche entera y después pasamos a la higiene de las instalaciones, cómo deben manejarse los regímenes de alimentación, no dar cantidades excesivas ni disminuidas, y los mecanismos de absorción de los sustitutos del calostro, cómo se deben de administrar los mecanismos de presión osmótica explicados muy concisamente, y los cuadros comparativos sobre las decisiones que se deben de tomar en el manejo de la alimentación de las becerras, el uso del grano texturizado y del concentrado texturizado para las becerras, y finalmente pasamos al capítulo 9 sobre el destete. Repasamos los sistemas de destete, las ventajas y desventajas de cada sistema de destete, como de los programas de alimentación de acuerdo con la edad al destete, y pasamos después a analizar el costo en instalaciones, en mano de obra, en salud que tiene cada método de destete. Finalmente pasamos a la revisión clínica post-destete y vamos a rematar con un breve recorrido por las instalaciones por destete, las jaulas múltiples para becerras, las consecuencias de una mala crianza, por ejemplo en grupos con muchas becerras que se maman unas entre otras, a lo que se llama vicio mastosuccionante, las desventajas de la aglomeración post-destete, los diseños, tamaño correcto de las instalaciones post-destete hasta llegar a la pubertad y la edad correcta y las dimensiones que debe tener la becerra, tanto de hechura de la grupa como altura de la grupa, para dar el primer servicio. Esto es el contenido, creo que es un contenido muy actualizado. Lo estamos prácticamente hasta el mes pasado, los últimos avances publicados en la literatura científica están incluidos en este manual. De manera que me estaban decirlo porque soy el autor, pero les recomiendo ampliamente actualizarse por medio de este libro. Esta información es original, no está contenida en ningún otro lugar, de modo que los invito a adquirirlo y a leerlo con detenimiento. Agradecer sus comentarios. Mi correo es editor@hoarsenespanol.com, sin la N. editor@hoarsenespanol.com. Pueden escribirme con sus comentarios, de los cuales estaré sumamente agradecido. Buenas tardes.